No puedes estar hablando en serio, dijo el coronel Van Oates, su voz vibrando con incredulidad. Y sin embargo, ahí estaba Sierra Maddox, erguida junto al Apache 7, su mono de mantenimiento abierto para revelar lo impensable. Un parche, no uno cualquiera. Un dragón plateado enroscado alrededor de 3 estrellas negras. Garras doradas. Garra de hierro. Y en ese instante, el hangar entero se quedó en silencio. Horas antes, a las 0600, como cada mañana desde hacía 8 meses, Sierra había llegado puntual a la base aérea Black Hollow. Cabello cobrizo recogido en un moño reglamentario, cuerpo menudo casi perdido entre los hangares colosales, y una presencia tan invisible como eficiente. Tal como el coronel Van Oates quería que fuera su equipo de mantenimiento, vistos, pero no escuchados. Eficientes, pero invisibles. Buenos días. Maddox, gruñó el sargento Peterson mientras ella tomaba su caja de herramientas. El Apache 7 necesita revisión completa antes del entrenamiento de la 0900. Los hotshots quieren suave lista. Date prisa. Sierra asintió sin decir palabra, sus ojos verde esmeralda ya escaneando la aeronave como si pudiera detectar fallas solo con mirarla. Nadie ahí sabía lo que esos ojos habían visto, porque para ellos, ella no era más que otra técnica más, otra mano grasienta entre cables y válvulas. Pero bajo el vientre del Apache, mientras revisaba niveles de aceite, escuchaba a los jóvenes pilotos reunirse cerca de la sala de instrucción. ¿Viste a Jenkins intentar ese aterrizaje rotado ayer?, rió el teniente Davis. Pensé que iba a dejar un cráter. Por lo menos no pidió consejos a la técnica, añadió el teniente Martínez, provocando otra ronda de risas. Sierra no reaccionó. No se inmutó cuando recordaron con burla la vez que una técnica sugirió revisar la presión hidráulica de otro modo. La misma técnica que, en otra vida, había salvado a toda una tripulación en las montañas de Afganistán durante una extracción nocturna. Pero eso aquí no contaba. Porque aquí, ella solo limpiaba motores. Atención, bramó la voz del coronel Van Oates. Hoy hay entrenamiento de maniobras avanzadas. Estamos cortos de personal. Todos los de la lista de reserva volarán. Peterson empezó a leer asignaciones. Davis en el Apache 2. Martínez en el Apache 4. Todo era rutina. Hasta que Maddox en el Apache 7, como instructora de respaldo. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los rostros se giraron hacia ella. Reynolds le arrebató el portapapeles a Peterson, su cara enrojecida de furia. ¿Qué clase de broma es esta? Debe ser un error administrativo, farfulló Peterson. Su nombre no debería estar en la lista de vuelo. Las carcajadas no se hicieron esperar. ¿Es esto parte de alguna iniciativa de inclusión?, se burló Davis. ¿Dejar que los mecánicos jueguen a ser pilotos? Pero Sierra ya no era la misma de hace 8 meses. No esta vez. Esta vez, algo se quebró, no en ella. En todos los que la rodeaban. Sierra se enderezó lentamente y comenzó a desabotonar su mono de mantenimiento. La expectación creció, pero en lugar de vergüenza o rendición, lo que reveló fue un traje de vuelo. Y sobre su pecho, el parche, uno que ningún piloto novato había visto de cerca, pero que todos conocían por leyenda. Garra de hierro. Reynolds palideció. El aire se volvió denso. Eres tú, murmuró. Sierra lo miró por primera vez en meses, directamente. Sí, señor. Piloto de reconocimiento, operaciones especiales. 2019 a 2022. Antes del incidente que sepultó mis registros. Todo cambió. Los que se reían ahora tragaban en seco. Pero, intentó decir Davis. Si estás calificada, ¿por qué llevas 8 meses limpiando motores? Porque mis registros fueron sellados tras el incidente en Kandahar, respondió ella con serenidad. Fue más fácil reasignarme que reconocer operaciones que oficialmente no ocurrieron. El coronel, aún procesando todo, bajó lentamente el portapapeles. Señorita Maddox, dijo, su tono transformado. Le debemos una disculpa. Sierra no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El respeto no se exige. Se gana. Y ella acababa de reclamarlo con una sola mirada. Peterson ordenó Van Oates. Limpia la lista de reserva. Maddox tomará la posición de instructora principal hoy. Martínez levantó la mano. ¿No deberíamos verificar su estado actual de calificación? Puede demostrarlo ahora, respondió Van Oates antes de que Sierra tuviera que decirlo. La llevaron al simulador. Nadie hablaba ya de inclusión o errores administrativos. Nadie se reía. Sierra se sentó en la cabina como si regresara a casa. Y lo hizo todo a la perfección. Controles, maniobras, emergencias. Todo.
Cuando terminó, Peterson lo dijo en voz baja, como si acabara de presenciar algo sagrado. No está aprendiendo los controles, ya los conoce. ¿Cuántas horas de vuelo en combate tiene?, preguntó Van Oates. Clasificadas, respondió Sierra. Pero volé operaciones nocturnas durante 3 años en espacio aéreo hostil. Sin respaldo. Sin comunicación. Misiones de entre 6 y 12 horas. Las cuentas eran imposibles. O más bien, lo eran para cualquiera, menos para ella. Esa mañana, Sierra era invisible. Esa tarde, volaba el Apache 7, su parche visible para todos. Su autoridad, incuestionable. Y esa noche, comenzó la verdadera revolución. Una que no se vería en los informes oficiales, pero que salvaría vidas en silencio, como siempre lo había hecho ella. «Prepárense. Iniciamos en 5», gritó el sargento Peterson, mientras los pilotos se alineaban frente al hangar. Pero esta vez, no miraban al simulador, miraban a Sierra Maddox. La misma mujer a la que, apenas 24 horas antes, habían tratado como una herramienta con patas. Ahora, vestía su traje de vuelo con la insignia de garra de hierro brillando bajo la luz artificial. Ya no era invisible. Era el epicentro de algo que ninguno de ellos terminaba de comprender, pero que todos sentían: autoridad real. ¿Esto es una clase o una evaluación?, preguntó el teniente Davis, con voz más baja de lo habitual. Sierra giró hacia él con una calma que desarmaba. Eso depende de ti, teniente. Puedes aprender, o seguir dudando. Pero aquí no hay ensayo general. Cuando el rotor gira, no hay lugar para la arrogancia. La tensión creció. Davis bajó la vista. Sierra tomó el centro del grupo. A su alrededor, 14 pilotos. Algunos con 1000 horas de vuelo. Otros, apenas salidos de la academia. Todos, con algo en común, ignoraban que estaban a punto de reaprender lo que creían saber. Antes de empezar, dijo ella, quiero que entiendan una cosa. No estoy aquí para enseñarles a volar bonito. Estoy aquí para que no mueran cuando todo falle. Silencio absoluto. ¿Cuántos de ustedes han perdido control hidráulico completo en medio de un cañón, sin GPS, sin radio, y con fuego enemigo rodeándolos? Nadie levantó la mano. Yo sí, dijo ella. Y por eso, lo que vamos a hacer no está en sus manuales. No es aprobado por sus instructores. Pero les puede salvar la vida. La mirada del suboficial Williams, jefe de vuelo, se endureció, no por desconfianza, sino porque sabía lo que ella decía era cierto, porque había leído los informes, porque había estado en escenarios donde lo imposible se volvía inevitable. Primera lección, preguntó Sierra, activando la pantalla táctil del simulador. Navegación nocturna sin instrumentos. Un par de pilotos se miraron confundidos. Eso no es ilegal, murmuró alguien. ¿Saben qué más es ilegal?, replicó Sierra sin levantar la voz. Morir por seguir el protocolo en un escenario que lo exige romper. Abrió un mapa topográfico. Lo proyectó sobre la pared del hangar. Montañas, valles, líneas de contorno. Una zona sin zonas de aterrizaje, sin puntos seguros, sin oportunidad de error. Octubre de 2021. El Mando Oriental. Noche cerrada. Interferencia de satélite. Fuego enemigo. Un blackout derribado. 3 heridos graves esperando extracción. Yo estaba al mando del único Apache con combustible suficiente. Esta fue la ruta. Con una línea roja, trazó un camino serpenteante entre 2 cordilleras. Aquí marcó un punto con el dedo, falló el sistema hidráulico primario. Y aquí otro punto, se comprometió el secundario. ¿Qué hiciste?, preguntó Martínez, con la voz tensa. Lo que nadie me enseñó a hacer, improvisé con conocimiento. Recalibré el rotor trasero mientras mantenía la presión con el colectivo. No está en el manual. Pero funcionó. Davis tragó saliva. ¿Y los rescataste? A todos. Y al helicóptero también. Las respiraciones se volvieron más lentas, más concentradas. Por primera vez, los jóvenes pilotos comprendían que estaban frente a una sobreviviente. Una maestra en lo improbable. Ahora ustedes, dijo Sierra. Simulador. Mismo escenario. Condiciones reales. Sin instrumentos. Sin ayuda. Uno por uno, los pilotos ingresaron al simulador. Uno por uno, fracasaron. Exceso de velocidad. Pérdida de sustentación. Desorientación. Cuando Davis terminó su intento con un ficticio impacto letal, Sierra se acercó sin juicio. ¿Qué sentiste? Que todo pasaba demasiado rápido. Que no podía pensar, admitió él. Exactamente, respondió Sierra. Por eso no entrenamos para reaccionar. Entrenamos para que el cuerpo actúe cuando la mente no puede.
El suboficial Williams tomó la palabra por primera vez. Señores, lo que están viendo aquí es la diferencia entre un entrenamiento de manual y entrenamiento de supervivencia. Segunda lección, dijo Sierra. Comunicación bajo estrés. El piloto que duda en hablar puede condenar a su tripulación. Siguió una serie de ejercicios extremos. Fallos eléctricos. Malas lecturas de altímetro. Instrucciones contradictorias. Todos los escenarios que un piloto jamás querría enfrentar, reproducidos hasta el más mínimo detalle. Y a medida que fallaban, algo cambiaba. No era miedo. Era respeto. No hacia ella. Hacia el peligro real. Sierra los guiaba sin gritar. Sin humillar. Con una precisión quirúrgica que demostraba que cada error había sido cometido por ella antes. Pero no 2 veces. La diferencia entre ustedes y yo, dijo mientras el sol se colaba por el hangar, no son medallas ni horas de vuelo. Es que yo ya he perdido a compañeros por errores que ustedes aún no han cometido. Y juro que no dejaré que cometan los mismos. Martínez, que hasta hacía poco se burlaba de la técnica que daba consejos, se puso de pie. Quiero más. Sierra lo miró. ¿Quieres volar como si cada decisión pudiera salvar o destruir una vida? Sí, señora. Entonces ven mañana. 0600, y trae a quien tenga el valor de desaprender. El grupo se dispersó lentamente. Pero ya no eran los mismos. Esa noche, Sierra se quedó sola en el hangar. Frente al Apache 7. Apoyó la mano sobre el fuselaje, como si escuchara su pulso metálico. Porque lo sabía. Esa era apenas la primera grieta en una estructura militar que premiaba la apariencia sobre la experiencia. Pero la grieta se ensancharía. Porque ella no enseñaba maniobras. Enseñaba a sobrevivir. ¿Cuántos quieren morir por seguir el protocolo? La pregunta de Sierra resonó como un disparo seco entre las paredes del hangar. Eran las 0600 del sábado y frente a ella había 37 pilotos. No había banderas. No, había discursos motivacionales. Solo una promesa implícita. Hoy aprenderán lo que nadie más se atreve a enseñar. A su lado, el suboficial Williams observaba con los brazos cruzados, evaluando. Había desde tenientes recién graduados hasta oficiales con cicatrices visibles. Pilotos de 3 bases distintas. Algunos curiosos, otros escépticos, pero todos habían venido por lo mismo, sobrevivir lo que el entrenamiento oficial no cubría. Esta no es una clase para impresionar, comenzó Sierra. Es para que no regresen en ataúdes. Nadie respiraba. Nadie osaba interrumpir. Sierra proyectó una imagen de topografía montañosa, abrupta y asfixiante. Esto es Afganistán Oriental. Octubre de 2021. Visibilidad 0. Interferencia GPS. Fuego cruzado. Y un blackout con 3 heridos esperando extracción. La imagen cambió. Un gráfico de vuelo imposible, estrecho, con descenso forzado, sin zonas de escape. Aquí, el motor falló. Aquí, perdimos control hidráulico. Aquí, la radio murió. ¿Saben qué hicimos? Se acercó al grupo. Su mirada era hielo puro. Volamos igual. Un murmullo nervioso recorrió la formación. Tercer principio del entrenamiento: garra de hierro. El manual muere primero. Tú decides si mueres después. Con el proyector apagado, Sierra dirigió la mirada hacia los rostros frente a ella. Rostros jóvenes. Inexpertos. Convencidos de que la tecnología los salvaría. Vamos al simulador. Pero esta vez, en parejas. El piloto se concentra en mantener la nave estable. El copiloto se convierte en la mente táctica. Si no aprenden a comunicarse en caos, están muertos. Davis y Martínez fueron los primeros. Situación: fuego enemigo. Interferencia. Piloto herido. Fallo parcial en sistema eléctrico. 40 segundos para decidir. Sierra observó. No les dio indicaciones. Solo escuchó. Martínez. Gira a la derecha, gritó Davis. Vamos a chocar con la montaña. No tengo altitud exacta. El sistema no responde. Confía en los instrumentos analógicos. Redirige manualmente. Impacto. El simulador vibró con violencia. Fallo total. Muerte simulada. Sierra no se inmutó. ¿Qué aprendieron? Que gritarnos no ayuda, dijo Davis con honestidad. Exacto, respondió ella. La histeria contagia. El liderazgo calma. Próximos. Mientras los siguientes equipos se turnaban, Sierra caminaba entre ellos como una sombra exigente. Observaba el lenguaje corporal, la forma de respirar bajo presión. Quien evitaba mirar a su compañero cuando fallaba. Quien se tragaba sus palabras por miedo a equivocarse. Cada sesión era una cirugía mental.
Técnica número 4 anunció después de 4 horas. Decidir sin saber todo. En combate, la información completa nunca llega. Aprenderán a actuar con solo un 60% de datos. Proyectó otro escenario: nave con fallos en altímetro, viento cruzado, combustible crítico, sin contacto con base. Tienen 30 segundos. Decidan aterrizar o continuar. El 40% restante de información llegará cuando ya sea tarde. Uno por uno, los pilotos tomaron decisiones. Algunos aterrizaron prematuramente, comprometiendo la misión. Otros volaron demasiado, quemando combustible. Solo uno, el teniente Aguirre, logró un equilibrio razonable. Sierra lo llamó al frente. ¿Cómo decidiste? Pensé como si ya estuviera muerto. Entonces solo me concentré en evitar que mi tripulación también lo estuviera. Sierra asintió. Por fin, alguien lo entendía. Durante el descanso, los pilotos no se dispersaron como en un entrenamiento tradicional. Se agruparon. Compartieron errores. Discutieron decisiones. ¿Y si perdemos toda navegación digital?, preguntó uno. ¿Cómo calculamos rotación de rotor con instrumentos dañados?, dijo otro. ¿Podríamos practicar sin luces de cabina? Las preguntas eran reales. Urgentes. Sierra los escuchaba a todos. Y tomaba nota. Cada inquietud era un futuro módulo. Este es el entrenamiento verdadero, dijo Williams en voz baja, junto a ella. Nunca vi a pilotos discutir así en la academia. Porque allá los entrenan para no fallar, respondió Sierra. Aquí los entreno para fallar y seguir vivos después. La segunda parte del día fue aún más brutal. Escenario final, anunció Sierra. 3 naves. 3 emergencias distintas. Ninguna compatible con manuales. Tienen que coordinar entre equipos. El que actúe solo, condena al resto. El caos fue inmediato. Colisiones simuladas. Mala comunicación. Decisiones precipitadas. Gritos. Sierra no intervino. Solo observó. Y luego, con una calma brutal, desmontó cada error, uno por uno. Tú fallaste porque asumiste liderazgo sin consulta. Tú esperaste órdenes cuando debiste actuar. Tú gritaste lo correcto, pero en el momento equivocado. Los pilotos se veían a sí mismos con una nueva dureza. No por humillación. Por conciencia. Habían estado a segundos de decisiones que, en la vida real, hubieran costado vidas. ¿Quieren otra oportunidad?, preguntó Sierra. Sí, señora, gritaron al unísono. Entonces vengan mañana. Y dejen el ego en casa. Al final del día, cuando solo quedaban ecos en el hangar, Williams se acercó. Estos pilotos ya no son los mismos. Nunca lo serán, respondió Sierra. Porque ahora saben que hay cosas que no se enseñan, hasta que casi mueres por no saberlas. Al mirar el Apache 7, Sierra pensó en todos los nombres que jamás se inscribirían en manuales. Compañeros caídos. Misiones negadas. Decisiones que la habían marcado de por vida. Ella no enseñaba para impresionar. Ella enseñaba para que ningún joven piloto tuviera que improvisar bajo fuego sin haber fallado primero, en un entorno seguro. Y si eso significaba desarmar todo el sistema de adiestramiento, lo haría. Una maniobra imposible a la vez. General Hayes ha llegado a la base, informó el teniente Alvarado, con expresión tensa. No hay aviso previo. Dice que viene a observar el programa de entrenamiento. El coronel Van Oud sintió el peso de esas palabras como una piedra en el estómago. Generales no aparecían sin aviso por deporte. Si estaban allí, era porque algo iba terriblemente mal o escandalosamente bien. Dijo que viene a evaluar exactamente, preguntó Van Oud, ya preparándose para lo peor. El entrenamiento de supervivencia, el de Maddox. Reynolds cerró los ojos un segundo. Era el tipo de visita que podía terminar con promociones o con despidos inmediatos. Mientras tanto, en el hangar principal, Sierra estaba finalizando su sesión con un nuevo grupo de pilotos, ahora venidos de 5 bases diferentes. La voz de la garra de hierro no había dejado de resonar en los pasillos de Centuria desde que la primera sesión fuera filtrada en una red de mensajería entre bases. El simulador aún vibraba del último ejercicio cuando Sierra notó el movimiento al fondo del hangar. Un grupo de oficiales. Uniformes de alto mando. Una mujer de cabello blanco recogido en una trenza perfecta avanzaba al frente. General Hayes, murmuró Williams desde el lateral. Región Norte. Mando de todas las operaciones aéreas de ala rotativa. Sierra no dijo nada. No hubo saludo militar. Solo giró hacia los pilotos. Último ejercicio. Supresión total de sistemas, incluyendo comunicaciones. Ustedes improvisan. Yo observo. Y esta vez, no tendrán margen de error.
Mientras los pilotos comenzaban a prepararse, la general observaba en silencio. Nada de lo que veía era parte del protocolo oficial. No había manuales en mano. No había simulacros estándar. Solo voces controladas, decisiones veloces y un extraño orden dentro del caos. Cuando terminó el ejercicio, Sierra se acercó a la general. Señora, dijo con tono firme. Si desea hablar, hágalo ahora. Mis pilotos no aprenden bajo vigilancia pasiva. Hayes entrecerró los ojos. No estaba acostumbrada a ese tipo de desafío frontal. Pero no respondió con autoridad. Respondió con interés. Lo que estoy viendo aquí es más eficaz que 5 años de academia. ¿Qué estás enseñando, exactamente? Sierra se cruzó de brazos. Decisión bajo presión. Adaptación sin instrucciones. Comunicación sin ego. Y algo que no tiene nombre en los manuales, intuición. No es ortodoxo. Tampoco lo es morir por seguir protocolos inútiles. La general sonrió apenas. Un gesto raro en alguien de su rango. 3 comandantes regionales han solicitado que sus bases accedan a este entrenamiento. Quiero saber si estás dispuesta a expandirlo. Sierra la miró fijamente. Depende. ¿Tendré libertad total para decidir cómo se enseña? ¿O se convertirá en otro módulo burocrático donde se evalúan porcentajes de cumplimiento? ¿Tienes No, miedo dijo de Sierra. perder control? Tengo miedo de perder efectividad. Hayes caminó por el hangar, observando las pizarras, los simuladores abiertos, los instructores auxiliares improvisados. Todo parecía improvisado, pero nada era aleatorio. Quiero que vengas a la capital. Presentarás esto al Estado Mayor. Si vamos a integrar tu metodología al entrenamiento oficial, todos deben entender por qué funciona. General, interrumpió Sierra antes de que ella se alejara. Acepto. Pero con una condición, no dejaré de dar las sesiones presenciales aquí. Lo que ocurre en este hangar no se replica en papel. Condición aceptada. Al día siguiente, Sierra volaba rumbo a Ciudad Centuria. En su maletín, llevaba solo una cosa: las hojas impresas de los informes de misión de aquellos que habían usado su entrenamiento en situaciones reales. Durante la reunión, frente a una mesa con 18 generales, almirantes y funcionarios de defensa, Sierra habló sin miedo, sin pausas. Entrenar para prevenir fallos es inútil si no enseñas a sobrevivir cuando el fallo es inevitable. Proyectó gráficos, videos, casos reales. Un motor puede fallar. Una instrucción puede ser incorrecta. Un copiloto puede dudar. Pero si entrenas para adaptarte, aún puedes regresar con vida. La reacción fue mixta. Algunos asentían. Otros escribían frenéticamente. Un coronel de aviación tradicionalista, se atrevió a cuestionarla. ¿Está usted sugiriendo que nuestros manuales son inútiles? Sierra lo fulminó con la mirada. Estoy diciendo que los manuales no sangran. Sus pilotos, sí. El silencio fue absoluto. La reunión terminó con una decisión. Aprobado, dijo el general Webb. Entrenamiento Garra de Hierro será incorporado en todas las bases del país en 3 fases. Tienes libertad operativa para formar instructores y establecer criterios. Pero quiero resultados en 90 días. Sierra solo asintió. No pidió aplausos. No agradeció. Solo volvió al hangar. Y allí le esperaban ya más de 70 pilotos, de 6 regiones distintas. Ya no era un experimento. Era doctrina. Williams se le acercó en voz baja. ¿Qué sigue? Sierra observó el Apache 7, su reflejo fundido con el fuselaje. Ahora, dijo, enseñaremos a las futuras leyendas a sobrevivir al caos, antes de que el caos los convierta en estadísticas. Y comenzó la sesión. Sin discursos. Sin permisos. Solo supervivencia. Ma'am, tengo un informe urgente desde la base Griffin. En Siria, la voz del asistente resonó desde la puerta abierta del centro de comando en la Escuela Internacional de Aviación Avanzada. Sierra Maddox levantó la vista de los mapas de entrenamiento que revisaba. Reconoció el nombre del remitente al instante. Mayor Kevin Anderson, uno de los primeros pilotos en asistir a sus entrenamientos no oficiales en Black Hollow. Un escéptico convertido en creyente. Un líder que había absorbido cada palabra como si su vida dependiera de ello, porque en algún momento, lo haría. Pásame la llamada en directo, ordenó Sierra con tono frío y enfocado. La pantalla se iluminó. La imagen de Anderson apareció. Rostro cubierto de sudor, fondo irregular, sonidos de rotores en segundo plano. Una voz con el tono tenso de quien ha visto la muerte de cerca y ha regresado caminando. Ma'am, dijo sin preámbulos. Acabamos de ejecutar una extracción de emergencia bajo fuego enemigo. Utilizamos exactamente los procedimientos que usted enseñó en sus sesiones. Y estamos vivos gracias a eso.
Sierra se quedó inmóvil. La sala quedó en silencio absoluto. Reporte completo, ordenó ella. 21:30 hora local. Misión Medevac. 6 soldados heridos en una posición de colina, zona roja. Visibilidad mínima. GPS bloqueado. Comunicaciones interferidas. Al acercarnos, recibimos fuego enemigo. Impacto directo en el sistema hidráulico. El sistema secundario también comprometido. Manual recomienda abortar y regresar. Pero los heridos no sobrevivían sin extracción inmediata. Y entonces, recordé su módulo de compensación manual, dijo Anderson, ahora con emoción filtrando entre sus palabras. Apliqué presión colectiva combinada con ajuste de rotor de cola. Lo que usted enseñó con ese maldito simulador oxidado en Black Hollow. Mantuvimos vuelo controlado por 43 minutos. Bajo fuego. Sin navegación. Sin ayuda. Sierra tragó en seco. Tripulación completa. Sin bajas. Todos los heridos están vivos y en cirugía. Y ma'am, los médicos dicen que sin esa extracción exacta, habría habido por lo menos 5 muertos. Ella cerró los ojos por un segundo. 1. Solo 1. Luego volvió al modo operativo. Mayor, necesito tu informe completo dentro de 3 horas. Incluye cada decisión, cada técnica aplicada, cada desviación de protocolo. Ya está en camino, ma'am, respondió Anderson. Pero quería que lo escuchara primero, porque esto no fue suerte. Fue usted. La llamada terminó. Sierra se quedó inmóvil ante la pantalla negra, hasta que Williams entró con paso rápido. ¿Todo bien? Sí. 6 vivos más, dijo Sierra, con una mezcla de orgullo y gravedad. Pero esto ya salió del hangar, Chief. Ahora empieza la guerra de verdad. Horas después, General Hayes la llamó personalmente desde el Pentágono. Maddox, acabo de revisar el informe de Anderson. Esto es exactamente la prueba de combate que necesitábamos. Estoy aprobando la expansión inmediata del programa Garra de Hierro. En todas las unidades de aviación, incluyendo fuerzas aliadas. Esto ya no es un experimento. Es doctrina oficial. Sierra sabía lo que eso significaba. Recursos. Autonomía. Legado. Pero también burocracia. Miradas encima. Expectativas. Peligro. Entendido, general. Pero no comprometeré el enfoque práctico. Lo que funciona en el aire no siempre es lo que luce bien en papel. Lo sé, y tienes mi respaldo. Tienes autorización para validar tus propios métodos. Nadie los cuestionará, siempre que sigan salvando vidas. Y así, en menos de 48 horas, el programa de entrenamiento que había nacido como un acto de rebeldía técnica en un hangar olvidado se convirtió en política oficial de entrenamiento para 12 países aliados. Pero lo más inesperado llegó de un campo que Sierra no había considerado. La psicóloga militar Elizabeth Carter solicitó reunirse con ella. Señora Maddox, he estado analizando los reportes de comportamiento de los pilotos que han pasado por su entrenamiento. Hay un patrón. Un perfil cognitivo específico. Sierra alzó una ceja. ¿Perfil? Sí. No es solo lo técnico. Usted está entrenando algo más. Toma de decisiones bajo presión extrema. Tolerancia a la ambigüedad. Pensamiento no lineal. Adaptabilidad táctica. Esto no es solo entrenamiento. Es reprogramación neurológica aplicada a combate. Sierra pensó por un segundo en sus noches sola en el Apache, visualizando fallos, sintiendo cada vibración, cada amenaza invisible. No era mi intención crear un sistema mental, doctora, pero lo hizo. Y los datos son impresionantes. Reducción del 37% en errores bajo presión. Mejora del 48% en decisiones acertadas en entornos de alta complejidad. Los pilotos que han entrenado con usted piensan diferente. Sobreviven diferente. El siguiente paso fue inevitable. Presentar su enfoque ante el Estado Mayor Conjunto. Y luego, ante comandantes de aviación de otros países. Allí, frente a una audiencia de más de 500 personas de 12 naciones, Sierra expuso lo que ningún manual había escrito. No entrenamos para evitar el caos. Entrenamos para sobrevivirlo. Mostró gráficos. Estadísticas. Historias. El enemigo no sigue protocolo. Tampoco el clima. Tampoco las fallas mecánicas. El piloto que sobrevive no es el que memoriza. Es el que improvisa con propósito. Y entonces, vino la pregunta decisiva del general Marcus Webb. ¿Qué necesitas para expandir esto al máximo nivel? Sierra respondió sin titubear. Instructores con experiencia real, no teórica. Simuladores con condiciones de combate auténticas.
Autonomía total para validar métodos no convencionales. Y algo más. ¿Qué? Confianza. Hubo un silencio largo. Y luego Webb dijo: te damos todo eso. Desde hoy, tienes autoridad directa para establecer entrenamiento Garra de Hierro como programa esencial en todas las ramas de aviación militar. La sala estalló en aplausos. Pero Sierra no sonrió, porque sabía que esto apenas comenzaba. Los próximos alumnos no serían solo pilotos. Serían bomberos, equipos médicos, rescatistas, personal de inteligencia. Y cada uno tendría que aprender la misma lección. No existe misión imposible. Solo decisiones imposibles. Y una voluntad inquebrantable de regresar con vida. Ma'am, tenemos una situación, dijo el coronel Morrison, jefe de operaciones en la base aérea de Ramstein, Alemania. 3 aeronaves médicas atrapadas detrás de líneas enemigas. Heridos a bordo. Sistemas fallando. Y condiciones meteorológicas en deterioro. Sierra Maddox no necesitaba más detalles para saberlo. Esto era la prueba final. En la gran pantalla del centro de comando, los indicadores parpadeaban en rojo. 3 helicópteros, con 9 tripulantes y 37 civiles evacuados, atrapados en un valle sin salida evidente. Cada segundo contaba. Cada decisión podía hacer la diferencia entre vida y muerte. ¿Quiénes son los pilotos?, preguntó, ya sabiendo en el fondo la respuesta. Morrison revisó su carpeta. Capitana Lisa Rodríguez. Warrant Officer Michael Thompson. Teniente Coronel Janet Hayes. Todos formados bajo su programa Garra de Hierro. Conéctame con ellos. Ahora. En segundos, la sala se llenó con las voces entrecortadas de 3 cabinas distintas, cada una navegando su propio infierno. Iron Talón, aquí Alfa 1. Hidráulicos comprometidos. Estoy usando técnica de compensación manual. Aguanto 30 minutos en formación. Iron Talón, Bravo 1. Potencia reducida al 60%. Copiloto herido. Seguimos protocolos de manejo de roles bajo estrés. Iron Talón, Charlie 1. Tren de aterrizaje bloqueado. Pérdida parcial de potencia. Aplicando gestión energética para mantener sustentación. Sierra escuchaba con atención quirúrgica. No interrumpía. No corregía. Solo procesaba. Sus alumnos no pedían ayuda. Estaban ejecutando. Todos los vuelos, escuchen. Vamos a salir de esto como entrenamos. Maniobra de extracción modificada, en formación. Con seguimiento de terreno. Alfa lidera. Bravo y Charlie cubren y mantienen sincronía. Comunicación prioritaria. Objetivo, sobrevivir. Silencio. Luego, una sola voz. Recibido, Iron Talon. Estamos listos. Durante los siguientes 45 minutos, el centro de operaciones observó en tiempo real cómo 3 aeronaves destrozadas desafiaban la lógica, con trayectorias ajustadas al milímetro, con cada decisión tomada bajo fuego cruzado y presión total. Y al final, Iron Talón, aquí Alfa 1. Hemos cruzado frontera. Tripulaciones estables. Todos los sistemas contenidos. La sala explotó en aplausos. Pero Sierra solo cerró los ojos, respiró y sintió el peso real del momento. Cuando las naves aterrizaron en Ramstein, ella los esperaba en la pista. La puerta del primer helicóptero se abrió. La capitana Rodríguez descendió, con el rostro marcado por la tensión y la vida. Ma'am dijo, conteniendo las lágrimas. Cada movimiento que hicimos, lo practicamos con usted. Cada técnica. Cada palabra. Las tripulaciones están vivas por eso. Detrás de ella, Thompson asintió con firmeza. Mi copiloto sangraba. El motor gritaba. Pero recordé su regla, no pienses en el problema. Piensa en la solución. Y finalmente, Janet Hayes habló. El manejo energético que enseñó en entornos montañosos fue lo que nos permitió mantener vuelo con potencia reducida. ¿Era eso o estrellarnos? Sierra no dijo nada. No había palabras suficientes. Solo extendió la mano, una por una, y los tocó en el hombro. Estaban vivos, y eso era lo único que importaba. Esa misma noche, General Hayes llamó desde el Pentágono. 9 tripulantes. 0 bajas. 37 civiles rescatados. Y todo usando técnicas Garra de Hierro. ¿Tienes idea de lo que acabas de lograr? Sierra respondió con calma. Confirmación. Validación real. Y responsabilidad. Vamos a expandir esto, dijo la general. A todas las fuerzas aliadas. A todos los países que operan en entornos de alta tensión. A todos los que enfrenten lo imposible. 3 días después,
Sierra estaba de pie en el mayor auditorio militar del hemisferio occidental. Más de 500 oficiales de 12 países frente a ella. Hace 3 días comenzó 3 helicópteros heridos cruzaron territorio enemigo y regresaron con vida. Lo lograron porque sus pilotos aprendieron algo que no está en ningún manual. La pantalla mostró las rutas, los daños, los rostros de las tripulaciones. El público no pestañeaba. Sobrevivieron porque entrenaron para adaptarse, para fallar y continuar, para ver en la niebla lo que otros no verían nunca. Aplausos. Aplausos sinceros. No por cortesía, porque sabían que estaban ante algo nuevo, revolucionario. Y aún así, Sierra no descansó. Durante las semanas siguientes, viajó base por base. En cada hangar, en cada sala, enseñó personalmente. No como una figura decorativa, como una veterana que aún podía desmontar un Apache y volar los ciegos si hacía falta. Un día, entre sesiones, recibió una carta, firmada por el mayor Davis, aquel mismo teniente que la había ridiculizado al inicio. Ma'am, quiero contarle algo. Estábamos entrenando cuando recibimos una alerta. Avión civil en emergencia, con familia a bordo, sin instrumentos, sin visibilidad. Aplicamos su protocolo. Y aterrizaron sanos y salvos. Sierra leyó cada palabra. Al llegar al final, sintió un nudo en el pecho. Durante todo el procedimiento, solo pensaba en una frase suya escribía Davis: no busques el manual. Sé el manual. Y entonces comprendió que ya no era solo instructora. Era legado. Tiempo después, la doctora Carter regresó con una noticia inesperada. Tus métodos han sido aplicados con éxito en unidades de rescate, equipos médicos, brigadas contra incendios. Estás cambiando la forma en que se entrena para lo imposible. ¿Qué significa eso? Que tu metodología va a cruzar fronteras, profesiones y generaciones. Has creado una nueva doctrina, la adaptación como arma. Finalmente, una mañana de otoño, recibió la llamada definitiva. Coronel Maddox dijo la voz del nuevo presidente del Estado Mayor. Vamos a crear un puesto permanente, directora de entrenamiento adaptativo para todas las fuerzas. Su responsabilidad: asegurarse de que nadie más entre en combate sin haber aprendido a sobrevivir al caos. Sierra miró el parche de garra de hierro en su uniforme. Ese símbolo que una vez fue secreto. Ahora, era estandarte. Acepto, dijo. Pero con una condición: nunca dejaré de entrenar personalmente. Las manos deben seguir tocando los controles. El conocimiento, seguir corriendo en la sangre. Condición aceptada. Y así, desde los hangares olvidados de Black Hollow hasta los centros de mando internacionales, la leyenda se consolidó. Sierra Maddox no era solo una piloto. Era la arquitecta de la supervivencia. Y cada vez que un helicóptero regresaba a salvo de lo imposible, una voz resonaba en la memoria de quienes lo piloteaban. Sobrevivir no es un milagro. Es una habilidad. Y se entrena.